Marcos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Y cuando lo tengáis, hermanos, decid amén, gloria al Señor. Y así leemos todos juntos la Escritura. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aun a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia y venimos a adorarte, Señor, y venimos a darte gloria, honra y alabanza a ti. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tú estás vivo, Señor. Gracias porque tú extiendes tu mano de gracia y de misericordia sobre cada uno de nuestras vidas. Y te pedimos, Dios nuestro, toca nuestros cuerpos, toca nuestros corazones, bendícenos a nosotros, tu pueblo, Señor. Y mientras tu palabra es predicada, Dios mío, que sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. Señor, estamos necesitados de ti y venimos delante de tu presencia para hallar gracia y alcanzar misericordia, Señor. Nos amparamos bajo tus alas, sabiendo que tú eres un Dios fiel, verdadero, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama con un amor eterno e incondicional. Y no venimos, Señor, por nuestros méritos, no oramos, Señor, por nuestra capacidad, sino que oramos por los méritos de tu Hijo amado Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó el tercer día, Señor, de entre los muertos. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana glorifiques tu nombre, Señor, y que nos bendigas a nosotros, tu pueblo. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído un pasaje muy interesante, un pasaje apasionante del Evangelio de Marcos. El versículo 1 del capítulo 2 de Marcos nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y este versículo nos está conectando con el primer capítulo de Marcos, donde Jesús ha empezado a darse a conocer. Él ha comenzado su ministerio público y Él está haciendo maravillas de parte del Señor. Está limpiando leprosos, está levantando paralíticos, está perdonando pecados, está anunciando la buena nueva de salvación. Y Él está trayendo un mensaje: el reino de Dios se ha acercado a los hombres, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta entonces Jesús se había mantenido en el anonimato. Poco se sabía de Jesús. Él era hijo de José y María. Su padre era carpintero y a Jesús se le conocía como el carpintero de Nazaret. Pero cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y el Padre desde los cielos dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Dice la Escritura que el Espíritu viene en forma de paloma sobre Jesús, y Jesús comienza su ministerio público, y él empieza a darse a conocer a las multitudes, haciendo cosas extraordinarias, de tal manera que todo el mundo en Galilea había oído de las maravillas del Señor. Jesús enseñaba con una autoridad incuestionable. Jesús abría su boca y los corazones ardían. Jesús abría su boca y los corazones se derretían escuchando las enseñanzas del Maestro. Él tenía una autoridad incuestionable, de tal manera que muchos de los líderes religiosos y algunos de los alguaciles decían: jamás hombre alguno ha hablado como este. Y nos dice la Escritura que Jesús estuvo varios días fuera de Capernaum, y Capernaum era la residencia de Jesús. Sabéis que Jesús nació al sur de Israel, en Belén de Judea. Pero él con poco tiempo se fue a Nazaret.
Y cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, ya no volvió a Nazaret, sino que se instaló en Capernaum, de tal manera que la Biblia, los evangelios paralelos enseñan que Capernaum era la ciudad de Jesús. Y él había desarrollado la mayor parte de su ministerio al norte, en Galilea. Por eso muchos le conocían como el maestro de Galilea. Y él estuvo en su primer viaje misionero y fue muy exitoso, haciendo maravillas extraordinarias. Dios había visitado la ciudad de Capernaum y la región de Galilea por medio de su ungido, por medio del Hijo eterno de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y después de su primer viaje evangelístico, que fue muy exitoso, como podemos observar en el primer evangelio de Marcos, Jesús va a Capernaum con la intención de tomar aliento, de recobrar fuerza, descansar, porque Jesús era 100% Dios y era 100% hombre, y como hombre necesitaba dormir, necesitaba beber, necesitaba comer, necesitaba descansar. Pero nos dice la Escritura que de repente la ciudad de Capernaum oyó que Jesús estaba entre ellos. Y la ciudad empezó a movilizarse, de tal manera que dice que muchos de Galilea vinieron a la casa de Jesús para poder ver a Jesús, para poder escuchar las enseñanzas de Jesús, o tal vez para recibir o experimentar algún milagro de parte del Señor. Tal vez otros vendrían por curiosidad. El caso es que lo primero que podemos ver en este pasaje es que la presencia de Jesús atrae a las multitudes. Su presencia atrae a las multitudes. Porque su fama se había extendido por toda Galilea, al punto de que todo el mundo había oído de Jesús. Y Capernaum se ha movilizado, todos van a donde está Jesús, todos llevan sus necesidades. Nos dice la Escritura que había tanta gente que no cabían ni aún a la puerta, porque se oyó que Jesús estaba en Capernaum. Y hermano, la Escritura dice, se oye en la Biblia, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos para la gloria del Señor. Y nosotros hemos dejado nuestra casa. Nosotros nos hemos movilizado para venir a este lugar porque tenemos una cita con Jesús, porque Él está en medio de su pueblo, y venimos con nuestras necesidades, y venimos con nuestras aflicciones, y venimos con nuestras enfermedades, y venimos con nuestras preocupaciones, sabiendo que Él es el Cristo Todopoderoso, que tiene recursos ilimitados, su gracia es infinita, su sabiduría también, y Él bendice al pueblo que confía y al pueblo que clama, a un pueblo que le busca de corazón para la gloria del Señor. Dios disfruta bendiciendo a su pueblo, hermano. No tenemos que convencer a Dios para que Él nos bendiga. Él ya tiene la intención, Él ya tiene la voluntad de derramar gracia, misericordia sobre cada una de nuestras vidas todos los días. La Escritura dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. La Escritura dice que Él tiene pensamientos de paz para cada una de nuestras vidas. La Escritura dice que Dios ha dispuesto a hacernos bien desde antes de la fundación del mundo, y que Él no se volverá atrás. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Gloria a su nombre. Y la gente, ¿por qué viene a Jesús con sus necesidades? Porque Jesús dijo, quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Hermano, Jesús es el Dios que suple todas nuestras necesidades. Él es el Shaddai, Él es el todo suficiente. No hay nada imposible para Jesús, no hay nada difícil para Jesús. Él lo imposible lo hace fácil para la gloria del Señor. Él es aquel que llama a la estrella por su nombre y a estas le obedecen. Él es aquel que le habla a las leyes de la naturaleza y a estas le obedecen. Él es aquel que le habla a los muertos y a estos le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermano, Jesús es todopoderoso. Y Él tiene la intención, Él tiene la voluntad de hacernos bien y de bendecir cada una de nuestras vidas, de restaurarnos, de sanarnos, de hacernos libres para la gloria del Señor. Pero yo te pregunto a ti, hermano y hermana, Jesús está aquí en medio de nosotros, pero ¿qué venimos buscando? ¿Qué venimos buscando? ¿Yo qué vengo buscando? ¿Mi corazón qué anhela? ¿Qué desea? Porque la Biblia dice, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y entonces Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón.
Pero primero gózate en el Dios de tu salvación. Deleítate en aquel que ha conquistado tu alma, en aquel que ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Deleítate en aquel que ha perdonado todos tus pecados y ha derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdonarnos, para restaurarnos, para liberarnos, para transformarnos y para hacernos una nueva criatura en Dios y darnos una vida de propósito, sentido y significado para la gloria del Señor. Y hermanos, cuando hay un corazón que anhela al Señor, cuando hay un corazón que se deleita en Jehová y que sabe que a su diestra hay delicia, Dios tiene su mano extendida, Dios tiene su mano generosa, con recursos ilimitados para bendecirnos con sus riquezas conforme a su gracia. Pero ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos anhelando? Cuando el Señor es nuestro deleite, el Señor nos bendice en abundancia y nos da todas las cosas, nos dice la Escritura, para que las disfrutemos. ¿Sabéis por qué los hombres se amparaban bajo la sombra de Cristo? La Escritura dice, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Por eso los hombres se pueden amparar, podemos ampararnos bajo los brazos amorosos de Cristo Jesús, el buen pastor. Porque ninguno de los que estamos aquí, hermanos y hermanas, somos dignos de venir delante de la presencia del Señor y abrir nuestros labios para rendirle alabanza y adoración a Él que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Pero podemos hacerlo solo por su gracia y por su misericordia. Podemos hacerlo porque Jesús rasgó el velo, lo partió por la mitad. Podemos hacerlo porque tenemos entrada, acceso al trono de la gracia por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Y todos vienen con sus necesidades. Todos vienen con sus aflicciones y con sus inquietudes. Todos están ahí en la casa de Jesús. En las ventanas no cabe nadie. En la puerta tampoco. Hay una multitud innumerable. Y me encanta lo que hace Jesús. Jesús no empieza a sanar a los enfermos. Jesús no empieza a resolver la vida de los hombres y las mujeres que vienen con sus historias y que vienen con sus dolencias. Jesús hace algo sumamente importante y sumamente necesario para cada una de nuestras vidas. Nos dice la Escritura que Jesús empieza a predicarles la palabra del Señor. Hermanos, no hay nada que tú y yo necesitemos más que escuchar la palabra de Dios. No hay nada que tú y yo necesitemos más que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vuestros corazones, porque es este libro, hermano, lo que nos transforma. Gloria al Señor. Es el bendito libro de Dios lo que nos santifica, lo que nos purifica, lo que nos aviva, lo que nos restaura. La Biblia dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo y no hay nada que tú y yo necesitemos más que la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué, hermano? Me llena el corazón de tristeza cuando veo que la iglesia del Señor se ha cansado de la palabra. Se aburren en las predicaciones. Están deseando que el predicador termine. Se quieren ir a casa ya. No disfrutan del manjar que Dios está poniendo. Hermano, su palabra es alimento para nuestra alma. Su palabra es medicina para nuestros huesos. Su palabra es agua que calma nuestra sed. Su palabra es fuego que nos purifica. Su palabra es alimento. Su palabra es como una espada de doble filo que traspasa nuestro corazón. Su palabra es la que nos alumbra, su palabra la que nos guía, su palabra la que nos enseña, su palabra la que nos alimenta. ¿Sabes por qué tú puedes conocer a Dios, hermano y hermana? Porque Él se ha revelado en su palabra. Cuando tú te cansas de la palabra de Dios, tú le estás diciendo a Dios que te has cansado de conocerlo. Porque a Dios no se le conoce en sueños ni en visiones. A Dios se le conoce a través de su palabra. ¿Y sabéis por qué se perdió el pueblo de Israel? ¿Sabéis por qué se dejaron engañar por los falsos profetas, por los lobos rapaces que hay en el internet, como Cas Luna, como Dante Hebel, como Yesenia Jane, como Guillermo Mardonado y como tantos otros cantamañanas que no conocen a Dios y que engañan al rebaño? ¿Sabéis por qué se perdió? Por falta de conocimiento. ¿Y sabéis por qué sale un pintamona en el internet hablando y no lo creemos? Porque no conocemos la Biblia, hermano y hermana.
Y conocer la Escritura no se trata de llevar en la iglesia 30 años, ni 40 años, ni 50 años. Es que todos los días tú le digas al Señor: Señor, enséñame a través de tu palabra. Enséñame a través de tu Escritura. Háblame al corazón, Señor. Háblame, Señor. Necesito ser enseñado por ti. Y tú sabes lo primero que recibimos en la presencia de Dios: enseñanza. ¿Qué es lo primero que hace Jesús con la gente? Les enseña la palabra del Señor, porque no hay nada más necesario para nuestra vida espiritual que conocer la palabra del Señor, alimentarnos la palabra del Señor, atesorar la palabra del Señor en cada uno de nuestros corazones y, por supuesto, obedecer la palabra del Señor. Pero nos hemos cansado. Queremos espectáculo, queremos luces, queremos saltar, queremos gritar, pero no queremos que nos enseñen la palabra del Señor. Y cuando no hay conocimiento de la Escritura, el diablo nos engaña, el diablo nos arrastra y el diablo hace que nuestras vidas sean una vida espiritual mediocre, porque es la Escritura lo que nos permite crecer. El apóstol Pedro decía: desead. ¿Cuándo? Todos los días de vuestras vidas, el nuevo en la fe y el que lleva 50 años. Desead y no dejéis de desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para alcanzar la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo decía a Timoteo: Timoteo, no te olvides de la palabra de Dios. Estudia, escudriña la Escritura, porque ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y enseña a otros que estudien y que guarden en sus corazones la palabra del Señor. Hermano, ¿cuánto tiempo pasas tú al día leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas tú al día leyendo la Escritura, escudriñando, estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa a la semana? ¿Y al mes? ¿Y al año? ¿Cuánto tiempo pasa a los pies del Señor, abriendo su palabra y diciéndole: Señor, enséñame a través de tu palabra, porque necesito ser enseñado por ti? Y Jesús conoce cuál es nuestra necesidad y Él no empieza a sanar y a resolver la vida. Él empieza a predicar la palabra de Dios, porque necesitamos la Escritura. Necesitamos volver a la Biblia y necesitamos decir: así dice el Señor. Así, lo que está escrito aquí. Eso es lo que dice el Señor. El libro profético más seguro, al cual hacéis bien, dice Pedro, el estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. La Escritura es nuestra norma de conducta y fe, nuestra guía. Y lo que nosotros creemos, y lo que nosotros recibimos, y lo que nosotros abrazamos, debe estar en la Escritura. Y si no está en la Escritura, yo no lo quiero. Porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Y Dios ha revelado su voluntad para nuestras vidas a través de su palabra. Y es la Biblia la que nos guía. Así que la primera cosa que encontramos en la presencia de Jesús es enseñanza bíblica. Y dice que mientras Jesús estaba predicando la Biblia, Jesús le estaba enseñando a las multitudes. La fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra del Señor. Dice que 4 amigos vienen cargando un paralítico y se dirigen hacia la casa. Y estos eran amigos de verdad. Y hermanos y hermanas, no hay mejores amigos que aquellos que te llevan al Señor. No hay mejores amigos que aquellos que te invitan a la iglesia. No hay aquellos mejores amigos que aquellos que te hablan del Evangelio, que te animan a venir al Señor, que te hablan de la gloria del Evangelio, de las maravillas que hay en Cristo. Esos son los mejores amigos, aquellos que se esfuerzan por llevarte a los pies de Cristo. De la misma manera que no hay peores enemigos para ti que aquellos que te alejan de Dios, aquellos que te alejan de la iglesia y aquellos que te hablan mal de los hermanos. Esos son los peores enemigos que uno puede tener en su vida. Pero estos eran buenos para la gloria del Señor. Y se esforzaron y sudaron la gota gorda y se sacrificaron e hicieron todo lo posible porque sabían que en Jesús hay bendición y vida eterna para la gloria del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquellos que le buscan crean que Dios galardona, premia, recompensa a aquellos que le buscan. Y estos tenían fe, sabían que Jesús podía sanarlo, sabían que Jesús podía restaurarlo, sabían que Jesús podía sanarlo. Bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos, hermanos, que Cristo transforma el corazón de todo tipo de pecadores para la gloria del Señor. Nosotros sabemos que Cristo tiene poder para restaurar las vidas
para la gloria del Señor. Nosotros sabemos que Cristo tiene poder para resucitar a los muertos para la gloria del Señor. Sí, hermano, hay delicias a la diestra de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso nos esforzamos, nos sacrificamos y queremos traer a gente a los pies de Jesús, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para la gloria del Señor. Y estos amigos tenían claro eso. Y no se iban a dejar vencer por los obstáculos, ni por los impedimentos, ni por las multitudes. Ellos tenían claro un objetivo. Vamos a Cristo, cueste lo que nos cueste. Y nos dice la Escritura que mientras iban, la multitud les era un impedimento. No podían llegar hasta donde estaba Jesús. La multitud no les permitía llegar. Pero aquel que tiene fe, hermanos, traspasa los muros, escala los montes, supera los obstáculos, no se desanima, es constante porque sabe que Dios galardona a aquellos que le buscan. Y ellos no se rindieron porque sabían que hay poder en Jesús. Hermano y hermana, no te rindas. Amigo y amiga, sigue buscando al Señor, sigue escalando, sigue venciendo obstáculos e impedimentos, sigue esforzándote y sacrificándote, porque hay poder en Cristo, hermano. Hay bendición en Cristo, hay sabiduría en Cristo, hay redención en Cristo, hay restauración en Cristo, hay transformación en Cristo. Él es el Dios Todopoderoso, bendito sea el Señor. Él reina sobre todas las cosas. Y como dice Marcos capítulo 9, versículo 23, todo es posible al que cree. No hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. No hay nada que Dios no pueda quitar de tu corazón. No hay nada que Dios no pueda hacer con cada uno de nosotros, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es irresistible. Su dominio es absoluto. Él nubla el consejo de los malos y tuerce la mano de sus enemigos, porque Él es el Señor. Y su autoridad y poder son incuestionables. Y ellos están allí y este hombre está preocupado porque está viendo que la multitud es un impedimento. Y yo me imagino a este hombre rogándole a ellos: por favor, llevadme hasta Jesús. No os dejéis vencer por los obstáculos. Habéis venido a por mí. Ya estáis a mitad de camino. Ya queda poco. Seguid avanzando. Os lo pido por favor. Estamos ya casi en la puerta. Hacer algo por mí. Y me imagino a ellos diciéndole: amigo, tranquilo, que te vamos a llevar a Cristo. Porque ellos sabían que en Jesús hay bendición. Ellos saben que en Jesús hay poder, hermano. Y cuando nosotros somos conscientes y cuando hemos experimentado, no teórica, sino en práctica hemos experimentado el poder de Dios, nos vamos a esforzar por llevar a otros a los pies de Cristo para la gloria del Señor. El hermano Frank y yo nos metemos en la cárcel y nos peleamos con todo el mundo, con los funcionarios y con todo el que haga falta para que dejen salir a los internos al culto, porque sabemos que en la presencia de Dios hay poder para la gloria de Dios. Sabemos que en la presencia de Dios hay poder para transformar las vidas y para restaurar los corazones, como lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, porque la obra de Dios es imparable para la gloria del Señor. Y estos cuatro eran así. E hicieron una apertura en el techo. Y esa es la fe que rompe techo. La fe que rompe techo y hace locuras por el Evangelio. Hace locuras por el Evangelio. Por eso la salvación para los que se pierden es locura. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Sabiduría de Dios. Y ellos, las casas judías del primer siglo, las mujeres tenían una escalera externa que por ahí subían a la azotea y tendían la ropa. Y por allí dice que hacen una abertura. Y bajaron al paralítico en su lecho, descolgándolo con las 4 cuerdas. Y dice el versículo 5, que al ver Jesús la fe de ellos. El Señor ve nuestra fe, hermano. Él ve lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él ve lo que nos motiva. Él ve lo que nos anima. Él ve lo que amamos, lo que deseamos. Él lo ve absolutamente todo. ¿Y sabe qué? Jesús dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe por qué no disfrutamos de la gracia del Señor, de la misericordia del Señor, de la presencia del Señor, de las bendiciones del Señor? Porque hay dioses ajenos delante de la presencia del Señor. Y así no hay bendición y vida eterna. Así no hay delicia.
Cuando nuestro corazón está deleitándose en Jehová, cuando nuestro corazón está deseando al Señor, entonces Dios trae bendición y vida eterna y disfruta en medio de la comunión de los santos para la gloria del Señor. Pero cuando hay pecado en medio de su pueblo, el Espíritu Santo se entristece y limita su influencia. Porque el pueblo judío perdía la guerra. ¿Os acordáis? En tiempo de Josué. ¿Por qué perdió la batalla? Y Josué no entendía, Señor, si hemos derrotado a un ejército mucho más fuerte y mucho más poderoso y innumerable que esto, ¿cómo que con este pueblo insignificante hemos perdido la batalla? ¿Qué le dijo Dios? Hay pecado en el pueblo. Hermano, el pecado entristece a Dios de forma terrible y de forma profunda, a tal punto que su justicia, su santidad, no lo tolera, lo abomina, no va a dejar de amarnos, no va a mandarnos al infierno, pero sí va a retirar su influencia. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Por eso no hay un cántico de alabanza en nuestros corazones. Hermanos, por eso no disfrutamos en el culto. Por eso no nos deleitamos en Jehová. Por eso estamos mirando la hora, deseando que termine el culto. Porque hay dioses ajenos aquí. Aquí, en nuestro corazón, hay dioses ajenos. Y hasta que nosotros no arrebatemos, arranquemos y echemos fuera esos dioses ajenos por el poder del Espíritu, no podremos disfrutar de la gracia y de las bendiciones que hay a la diestra de Jehová. Porque Dios no habita donde hay pecado. Si no va a dejar de amarte, su amor es incondicional, su amor es perfecto, pero va a limitar su influencia y eso es algo triste y triste en gran manera. Y Jesús quiere enseñarnos la Biblia para traer santidad a nuestro corazón, para traer transformación a nuestro corazón. ¿Cómo se vencen los pecados, hermano? Leyendo la Biblia. Mira, hermano, yo quiero ser claro predicando la palabra del Señor porque yo no quiero caerte bien a ti ni a nadie. Yo quiero caerle bien al Señor. Si tú eres una persona que tú no lees la Biblia todos los días de tu vida, tu corazón está lleno de pecado. O quieres vencer tú el pecado con tu propia fuerza. Orgullo, soberbia, no tiene por qué ser pecados escandalosos. Orgullo, soberbia, celo, envidia, etcétera, etcétera. Si tú no te alimentas de este libro, tu corazón y tu mente están llenos de pecado. Porque el pecado se vence con el poder de la palabra de Dios. Nuestra herramienta no son carnales, son espirituales para destrucción de fortaleza. Y si yo quiero vencer las tentaciones, yo tengo que estudiar, escudriñar, creer, profundizar la palabra de Dios. Si yo quiero ser un cristiano santo que vive para la gloria del Señor, este libro tiene que morar en abundancia en nuestros corazones porque Él es el agua que limpia mi alma. Él es el agua que calma mi sed. Hermanos, tomémonos en serio la palabra del Señor. Tomémonos en serio la revelación del Señor. ¿Quieres vencer pecados? ¿Quieres vencer tentaciones? Llena tu corazón de este bendito libro y el Espíritu Santo lo aplicará para la gloria del Señor. Pero el pueblo se perdió por falta de conocimiento, amando más a dioses ajenos, el pecado, que a Dios. Pero estos cuatro sabían el poder de Cristo y se esforzaron y le llevaron y le descolgaron. Y cuando Jesús les dijo, les vio, se dirige y le dice, hijo, qué bonito, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, y me encanta el Señor porque la segunda cosa que encontramos en su presencia es que en su presencia hay perdón de pecado. Mira, tú en este momento, a esta hora de la mañana, puedes estar de pecado hasta el cuello. Pero Jesús en esta mañana puede dirigir su palabra a tu corazón y te puede decir, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Porque en su presencia hay enseñanza bíblica y no solamente hay enseñanza bíblica, hay perdón de pecados. Gloria al Señor. Hermano y hermana, ¿y tú sabes cuál es la necesidad más urgente que tiene el ser humano? Que sus pecados le sean perdonados. La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. La Biblia dice que su justicia le obliga a castigar al pecado.
La Biblia dice que su justicia le obliga a mandar al pecador al infierno, que es la paga justa por causa de su desobediencia y por causa de sus pecados. Pero también nos dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y este hombre tenía una enfermedad física y era evidente, pero tenía una enfermedad mucho más profunda y mucho más importante que la física, y era la espiritual. Y este hombre estaba condenado no por su enfermedad, estaba condenado por sus pecados. Y Jesús conoce lo que hay en el corazón y conoce cuál es nuestra mayor necesidad. Y la mayor necesidad que tú y yo tenemos es que Dios perdone nuestros pecados. Yo les digo allí a los hermanos en prisión, nuestra mayor necesidad, tu mayor necesidad no es que tú salgas de la cárcel. Tu mayor necesidad es que Dios perdone tus pecados aquí y ahora, porque tú puedes estar libre e irte al infierno, pero puedes morir en la cárcel e irte al cielo para la gloria del Señor. Y Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a predicarnos el año agradable del Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación. Jesús vino a hacer maravillas de parte de Dios, porque Él es el hacedor de maravillas. Bendito sea el Señor. Y yo quiero buscar a Dios, y yo quiero que Dios siga haciendo maravillas en medio de su pueblo, y yo quiero que el Evangelio siga siendo glorificado en los corazones y siga restaurando familias y vida para la gloria del Señor, hermano, porque Dios lo hace. Dios lo hace, porque Él es todopoderoso. Y Él lo hace. Y tenemos que esforzarnos como estos cuatro. Y tenemos que llevar a nuestros conocidos, a nuestros familiares a los pies de Cristo. Físicamente y en oración para que Dios toque sus corazones. Y no volvernos atrás, cueste lo que cueste. Vamos a la meta, como dice el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando Jesús le ve, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué palabra tan preciosa y qué palabra tan profunda la que Jesús le dirigió a este hombre. Y esas son palabras que deben anhelar nuestra alma. Que Jesús nos mire y nos diga: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Porque cuando el Señor dirige esas palabras a nuestros corazones, estamos en paz con la justicia de Dios. Tenemos paz para con Dios. No le debemos nada. Todos nuestros pecados nos han sido perdonados. Pasado, presente y futuro han sido perdonados en Cristo, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y Él perdonó todos nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido, cuando le hemos confesado, porque dice el Evangelio de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hay un versículo que a mí me apasiona, que me revoluciona por dentro. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y lo que Juan está diciendo aquí, y lo que este versículo implica, es que si un creyente viene a Dios y le confiesa sus pecados y Dios no le perdona, Juan está diciendo: Dios sería injusto, pero Dios está obligado a perdonarte porque Él es justo, y un juez justo no puede hacerte pagar dos veces por la misma deuda. Y Dios puede perdonar al que es de la fe en Jesús y puede seguir siendo justo, porque Él cargó en Jesús, su amado Hijo, el pecado de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Cristo Jesús en la cruz del Calvario clamó y dijo: consumado es. Todo está hecho. La deuda está saldada. No hay que añadir absolutamente nada más. Ya yo lo he pagado todo. Los judíos, cuando cerraban un negocio, los varones se daban la diestra como señal de que todo estaba terminado, y se decían esta frase el uno al otro: consumado es. El trato ha sido cerrado. No hay que añadir nada más. Todo está hecho. Jesús en la cruz le estaba dando la diestra al Padre y le estaba diciendo: consumado es. Todo está hecho. Todo está pagado. Por eso cuando nosotros venimos a Dios, cuando le confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Y por eso Él puede perdonar pecados, porque Cristo murió por nosotros. Porque hay alguien que pagó. Sino como un Dios justo puede perdonar a aquellos que son injustos. No puede dejarlos en libertad. Tiene que condenar al culpable. Pero ya hubo uno que pagó por los culpables.
Jesucristo el justo. Nuestro abogado, el que intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino a los amigos diciendo, pero ¿cómo que es un pecado? Que yo lo traigo aquí para que le sanes de la parálisis física. ¿Qué pecado? No, pero Jesús conoce el corazón. Y yo puedo mirarte a ti y decir, no, pero ¿qué pecado va a tener? Hombre, si es un hermano que viene con su Biblia, su traje, su corbata, o predica, ¿qué pecado va a tener? Pero el pecado está aquí en el corazón y Jesús lo conoce. Jesús lo sabe. Y si hay pecado en nuestro corazón, hermanos, vamos a arrepentirnos, vamos a confesarnos delante del Señor sin miedo, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Gloria al Señor. Nuestros pecados no asustan a Dios. Nuestros pecados no alejan a Dios de nosotros cuando hay arrepentimiento, cuando somos su pueblo. Nuestros pecados no le espantan. Esa es una mentira del diablo que quiere hacernos ver que ya no hay perdón para nosotros, que no hay gracia, que no hay misericordia. Pero Jesús dijo, quien a mí viene, yo no le echo fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Juan capítulo 2, en la primera epístola decía, hijito, si alguno hubiere pecado, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por todos nuestros pecados. Gloria al Señor, hermano. Hay perdón en Dios. Y Dios nunca se cansará de perdonarnos. Porque su gracia es infinita. Y su misericordia es nueva cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Su amor es eterno y perfecto. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dios le decía al pueblo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios le habla a un pueblo a través de su profeta, el profeta Oseas, y tú estudias el libro de Oseas y es increíble la apostasía, la idolatría, la desobediencia, la miseria espiritual del pueblo, y sin embargo Dios le dice al pueblo, os amaré. Wow, os amaré de pura gracia. El amor de Dios es incondicional, perfecto y eterno. Su amor no mengua sobre cada uno de sus hijos. Gloria al Señor, hermano. Y Él perdona sus pecados. Y estaban allí los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, los santurrones, que cavilaron en sus corazones y dijeron, pero este hombre está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es verdad, tenían razón en esto. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Donde erraban, donde fallaban, era en que no conocían que Jesús era el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para morir por nuestros pecados. Y Él dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Quién le dijo a Jesús que esos hombres estaban cavilando así dentro de ellos mismos? Y esto es un atributo que nos habla también de la divinidad de Cristo, de la naturaleza divina de Jesús, porque Él es Dios y Dios es omnisciente y Dios conoce todas las cosas y no necesita que le digamos nada para saber lo que hay dentro de nosotros. Y dice, Y yo me imagino que se quedaron espantados como diciendo, ¿quién le ha dicho a este hombre lo que estamos pensando? Y les dice, os voy a decir una cosa, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Claro, porque perdonar pecados es algo subjetivo, no es objetivo, yo no puedo demostrarlo. Pero sanar a un enfermo sí es objetivo. Eso sí se puede examinar, se puede ver y se puede juzgar. Y Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, mirad lo que voy a hacer. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor. ¿Y qué hace este hombre? Se levanta, toma su lecho y se va a su casa. Hermanos, aquellos que han recibido el perdón de Dios y han recibido el perdón de todos sus pecados, obedecen la palabra del Señor, obedecen los mandamientos del Señor, les son agradables, no les son gravosos. Su palabra es una delicia para él, como decía el rey David. En tu palabra está mi meditación de día y de noche, porque mi delicia está en ella. Y él obedece, se levanta, toma su lecho y se va a su casa. Hace lo que el Señor le dice. Hermanos, que Dios perdone nuestros pecados
Eso no es una licencia para pecar. Al contrario, que Dios perdone tus pecados. Eso es una verdad que transforma tu corazón hasta lo más profundo de tu ser, de tal manera que hay un enamoramiento profundo por la gloria de Cristo. Y cuando uno experimenta el perdón de sus pecados y cuando uno experimenta la grave ofensa que es para Dios el pecado, lo que menos quiere es pecar, porque sabe que el pecado deshonra a Dios y el pecado le costó a Cristo su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Hermanos, en su presencia hay delicia a su diestra. El Señor pone una mesa delante de nosotros y nos está invitando a que saboreemos, a que disfrutemos ese banquete espiritual que Él pone para nuestra delicia y se está gozando juntamente con nosotros. Hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo, ha preparado un banquete y se ha sentado con nosotros a la mesa. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Si a ti o a mí nos invita Felipe VI a su mesa, tú no vas a tener prisa por irte. No la vas a tener. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios del universo, millones de veces más grande que Felipe y que todos los reyes de la tierra a lo largo de toda la historia, nos invita a su mesa y vamos a tener prisa por irnos, hermanos. Y digo yo, aquellos que tienen prisa por irse, ¿querrán ir al cielo? Porque aquí está el Señor. Y el cielo es el Señor. El cielo es el Señor, para la gloria de su nombre. El cielo no son las calles de oro y el mar de cristal. El cielo se llama Jesucristo. Y nuestros corazones deben anhelar, deben desear la presencia del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Hoy voy a hablar mucho de la cárcel porque aquí hay un testigo que puede corroborar. En la cárcel tenemos culto de 2 horas. 2. Y allí no se mueve ni un alma. Y nos vamos porque nos echan. Si no, nos hacemos una tienda de campaña y nos quedamos allí con ellos. A dormir, a comer, porque quieren recibir del Señor, porque han experimentado que la gracia de Dios les ha restaurado. Ha experimentado que en la cárcel, en una celda, con 40 grados de calor, pero que Cristo les hace felices, pero que Cristo les satisface, que Cristo les ha dado propósito, sentido y significado. Ese es el Cristo de la Biblia, un Dios que nos restaura para la gloria del Señor. ¿Y qué encontramos en su presencia, según este pasaje, hermano? En su presencia hay enseñanza bíblica. Si tú dices que has estado en la presencia del Señor, pero tú no has recibido enseñanza de su palabra, vuélvete otra vez. Vuélvete otra vez y abre la Escritura, porque en su presencia hay enseñanza. La segunda cosa que hay en su presencia es perdón de pecado. ¡Gloria al Señor! Si tú necesitas que tus pecados sean perdonados, no huyas de Dios. No huyas de Dios. Ven a Dios, porque Él es amplio en perdonar, nos dice Isaías. Él es grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia para la gloria del Señor. Y la tercera cosa que hay en su presencia, hermano, y esto me encanta, es restauración para nuestras vidas. Pero primero Él perdona nuestros pecados. Y cuando Él perdona nuestros pecados, entonces empieza una obra de restauración que nada ni nadie puede parar. Ni el diablo, ni los demonios, ni el mundo, ni todo el infierno junto podrá impedir que Dios lleve a cabo la obra que ha comenzado a hacer en cada uno de nosotros para la gloria del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena batalla, el que comenzó, la llevará hasta el final, hasta el día de Jesucristo, para la gloria del Señor. Y Él hace una obra de restauración. Él restaura nuestros corazones. Él sana las heridas que hay en lo más profundo de nuestro ser. Él sana nuestros pensamientos. Él hace maravillas en medio de nosotros, porque Él es el Dios todopoderoso que vive y reina sobre todas las cosas, para el cual todo es fácil para Él. Dios le dijo a Sara: Sara, ¿de qué te ríes? ¿Hay acaso alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? No tengas miedo de venir a la presencia del Señor. Espera en Dios. Recibe su palabra. Recibe el perdón de tus pecados. Confiésale como el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida si no lo has hecho. Experimenta su gracia y su misericordia. Y verás cómo Dios comienza una obra imparable. Una obra de restauración, de liberación, de sanidad,
de transformación para la gloria del Señor. No una vida de rosa. La vida es difícil. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Y ese es el Cristo que nos revela la Escritura. Y estas son las verdades preciosas, profundas y poderosas que encontramos en su presencia. Enseñanza bíblica, perdón de pecados, restauración para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, para nuestras casas. Dice que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria al Señor, hermano, porque la obra de Dios en nuestras vidas es algo que le da gloria, honra y alabanzas a Dios. Los hombres tienen que ver que tú y yo hemos tenido un encuentro con la gracia de Dios, que hemos tenido un encuentro con el Cristo Todopoderoso. Yo te hago una pregunta, hermano y hermana. Este hombre que tuvo un encuentro con Cristo, ¿se le notó? ¿Era evidente que lo había tenido? ¿Por qué? Porque fue un hombre y fue otro después de haber tenido un encuentro con Cristo. Hermano, un encuentro con Cristo te transforma, sí, o sí, o sí, o sí. No hay otra alternativa. Cristo te transforma, Cristo te cautiva, Cristo te seduce, Cristo te enamora, Cristo te atrapa, Cristo te hace de Él, por Él y para Él. Bendito sea el Señor. De tal manera que si tú has tenido un encuentro con Cristo, la gente que te conocía antes tiene que glorificar a Dios por tu vida, por tu testimonio, por tu forma de andar, por tu forma de caminar. Pero si la gente no puede distinguir entre tu pasado y tu presente, déjame decirte y permíteme decirte que tú has tenido un encuentro con una religión, con una iglesia, con un pastor, pero con el Dios de la Biblia, no, porque el Dios de la Biblia te transforma. No te hace perfecto, pero sí te hace un creyente sincero que quiere la gloria de Dios, el reino de Dios y la fama de Dios, a tal punto que otros dicen: nunca, jamás hemos visto una cosa así. Y me encanta el versículo 12 porque dice, hermano, que toda la gloria ni fueron para los amigos, ni fueron para el paralítico, ni fueron para ningún otro que no sea Dios. La gloria siempre es para el Señor. Él no comparte su gloria con nadie. Yo siempre digo que hay dos cosas que Dios no comparte con nadie. Su gloria, Isaías dice que la gloria es de Dios y que Él no la comparte con nadie. Y su pueblo. Dios no quiere compartirte con nadie. No quiere. Dios te quiere para Él. Por Él y para Él. Para la gloria del Señor. Así que, hermanos, gloria al Señor. Y bendito sea su nombre. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Hemos dicho que en su presencia hay enseñanza. Y si necesitas ser enseñado, pídele a Dios que te enseñe a través de su palabra. En su presencia hay perdón de pecado. Si necesitas que Dios perdone tus pecados, pídele que Él te los perdone aquí y ahora, porque Él está aquí en medio de nosotros. Comenzamos el pasaje diciendo: se oyó que Jesús estaba en Capernaum. Y hemos dicho que Jesús se oye que está aquí en medio de nosotros, porque Él así lo dice en su palabra. Y si necesitas perdón de pecado, Él perdona nuestros pecados. Necesitas sanidad, restauración, transformación, liberación. Él es el Dios que liberta, que transforma, que restaura y que sana para la gloria del Señor. No tengas miedo, Él dijo: quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que, hermano, te invito a que tú desde tu sitio abras tu corazón y tus labios y levantes tus manos al cielo si quieres y busques la presencia del Señor en oración. Vamos a estar 2 minutos orando y pidiendo al Señor que bendiga y que traiga bendición y vida eterna a cada uno de nuestros corazones y que aplique su palabra. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.